Buenas tardes, profesor. Hoy voy a hablar sobre la reforma agraria en el Perú de 1930 a 1990, hablando sobre beneficios y limitaciones y dando mi postura respecto a ella. Este trabajo está presentado por mi persona. Yo soy Mestiel Tiffany Ticona Chipa. Ahora vamos con la introducción y la postura. La reforma agraria fue necesaria, yo creo que fue necesaria y beneficiosa para eliminar un sistema feudal injusto, ya que este concentraba un 80% de tierras en manos de un por ciento de propietarios. Sin embargo, esta implementación fue deficiente y limitó el desarrollo económico, además de que hubo una falta de capacitación, un crédito insuficiente y modelos cooperativos mal diseñados. Y a pesar de todo ello, representa un cambio histórico positivo para la dignidad campesina, eliminando 400 años de servidumbre y otorgando derechos fundamentales. Ahora vamos con mi argumento político, según beneficios. Lo primero que se hizo fue la concentración de tierras, que antes de 1969, solo el 1% de propietarios controlaba el 80% de las tierras cultivables del país, así perpetuando un sistema feudal injusto. También se vio la voz política campesina. Los campesinos ganaron voz política y capacidad de organización, participando activamente en decisiones que afectaban sus comunidades. Se dio también la fin de la oligarquía. Aquí se eliminó el poder político y económico de aproximadamente 2.000 familias oligarcas, que dominaban el campo peruano por muchas generaciones. Ahora también se dio la organización colectiva. Aquí se crearon 600 cooperativas agrarias y los sindicatos campesinos aumentaron dramáticamente de 300 a 5.000 entre 1969 y 1975. Ahora va mi argumento según sus limitaciones. Esta reforma fue impuesta desde el gobierno militar, sin participación campesina en el diseño de políticas. Acá los beneficiarios no tuvieron voz, no tenían decisiones propias que así afectaban sus vidas. Y también se dio la burocracia estatal, reemplazó los asentados con nueva autoridad rural y también el poder simplemente cambió de manos sin democratización real del campo peruano. Por ello, surgió un conflicto interno entre beneficiarios y excluidos de la reforma. Ante ello, también se dio comunidades divididas y tensiones sociales que marcaron el proceso de redistribución de las tierras. También hay algunos beneficios, como se puede ver aquí. Se dio la expropiación de 15.826 haciendas y la redistribución de 9 millones de hectáreas. Eso siendo el equivalente del 40% de las tierras agrícolas del país. 370.000 familias campesinas se recibieron sus tierras, así ya no siendo como antes, que no tenían derechos a eso. Ahora tendrían el derecho legal sobre todas sus parcelas y ya no serían solo el 1% de las personas. También se dio la eliminación del sistema del llanaconaje, que en otras palabras es trabajo servil, así liberando a miles de campesinos de condiciones laborales feudales. Ahora el argumento económico y sus limitaciones. En este tenemos varios, como se puede ver. El primero está la producción agrícola, que cayó el 20% entre 1970 y 1980. También que el solo 15% de cooperativas accedió a crédito. El Perú importó 40% del consumo alimentario, así afectando a nosotros en el consumo alimentario. Las cooperativas están muy mal administradas. El azúcar pasó de 900.000 a 600.000 toneladas, bajando así unos 200.000 bruscamente. También se dio las exportaciones de algodón, que cayeron el 60%. La tecnificación agrícola estancada, la falta de capacitación gerencial, eh, pasamos de exportador a importador. Crisis de productividad, dependencia alimentaria y fracaso de modelos cooperativos. Ahora el argumento social según sus beneficios. Acá se dio el fin de la servidumbre, y como ya se habló, los campesinos ya pasaron a tener más derechos. También se vio la eliminación legal del trabajo gratuito y la servidumbre. Eh, como dije, los campesinos ganaron dignidad y derechos laborales, ya que no estaban obligados a un sistema que los obligaba a trabajar por ellos. Y eso fue en 400 años de historia, y recién les dieron el poder legal de tener un trabajo y ya no servir a otros. También está la educación rural, que subió al más 35%. Eso fue en zonas rurales y también se dio la construcción de escuelas y programas de alfabetización para comunidades campesinas. También se pasó que el analfabetismo, que era de 60%, pasó a 45%. Lo mismo por lo que se implementó la construcción de escuelas. Las personas comenzaron a estudiar y transformaron esa oportunidad para aprender cosas más. También se dio a las comunidades indígenas, reconocimiento oficial de las comunidades indígenas y el cambio de la mentalidad social con el lema "La tierra para quien la trabaja". Ahora las limitaciones que se dieron. Hubo una pobreza rural persistente, a pesar de la reforma. El 65% de la población campesina permaneció en condiciones de pobreza, evidenciando que la redistribución de tierras no fue suficiente para mejorar las condiciones de vida. También la migración, que fue del campo a la ciudad, que fue muy acelerada, y Lima creció drásticamente de 3 a 7 millones de habitantes entre 1970 y 1990. Así se reflejó el fracaso del campo para retener a su población y ofrecer oportunidades económicas viables. También se dieron las desigualdades internas y la violencia. Surgieron conflictos entre cooperativas, comuneros y campesinos de tierra. Se dieron las disputas por las cooperativas que generaron violencia, y la década de 1980 trajo crisis económica y terrorismo en el Perú.
Ahora vamos a comparar algunos datos de qué pasó antes de 1960 y después de qué pasó en 1980. Eh, Estos datos revelan tanto como los logros de redistribución como las limitaciones en productividad que caracterizaron el proceso de transformación agraria del Perú. En el antes se ve que solo el 2% de productores controlaba el 75% de las tierras cultivables en 83% de campesinos. Y el 83% de campesinos no poseían tierra alguna y no tenían derecho ni siquiera por sus parcelas. El salario fue equivalente al 30% del salario urbano. Después de todo eso, después de todo el tiempo que pasó, que fueron 20 años, se vio aumentado el 40% de campesinos que accedieron a sus tierras propias. Algunas cooperativas controlaban el 50% de la producción agrícola nacional y la productividad fue 25% menor que las antiguas haciendas. Entre todos esos 20 años que pasaron, se dieron desafíos posteriores a la reforma, como la parcelización de cooperativas y retorno parcial a mini fundías durante los años 80. Este modelo cooperativo se fragmentó ante presiones internas y externas. También se dio la crisis económica nacional, que agravó las condiciones rurales, hubo hiperinflación, la devaluación y falta de crédito, que fue eso que destruyó la capacidad productiva del campo peruano. También se dio, por obvias razones, la violencia política y el terrorismo del Sendero Luminoso, que eso fue lo que impactó más en el campo, y miles de campesinos fueron víctimas del terrorismo entre 1980 y 1990. En conclusión, yo creo que los beneficios históricos que tuvo fue que eliminó la injusticia de 400 años, se dio dignidad a los campesinos, se redistribuyó el poder político. Limitaciones graves que también se dieron fue que, por no estar bien organizadas, el modelo cooperativo fracasó. También no hubo apoyo técnico y no se eliminó en total, o sea, no se eliminó totalmente la pobreza rural. Y como balance final, yo creo que la reforma agraria fue necesaria y justa socialmente para darles un mejor vivir a los campesinos, pero en cierta parte también fue muy insuficiente económicamente, pero a pesar de ello se dejó un legado histórico mixto. Gracias.